Muy bienvenidos, amigas y amigas, al Portal del Villega en otra edición, llamémoslo así, de los sábados culturales. Hoy día pretendo conversar sobre un tema que notoriamente, obviamente, es el tema más importante para cualquier sociedad, el tema del cual, de cómo se haga, depende el futuro de esa sociedad, depende todo. Y al mismo tiempo no es el tipo de cosas, no es el tipo de temas que esté con urgencia ocupando, salvo en algunas ocasiones, ocupando los titulares de la prensa. La actividad social, la vida de las sociedades parece básicamente asociada a la política, al ir y venir de los hombres y mujeres que persiguen o tienen el poder y las decisiones que toman, lo cual es importante, por supuesto. Y ese estrepitoso ir y venir que ocupa los titulares, que compromete la actividad de los periodistas y llama la atención de todo el mundo, a pesar de su importancia, es como nada al lado de este tema que se constituyó a la pasada en el caballo de batalla del gobierno anterior, lamentablemente sin buenos resultados. Ustedes ya habrán adivinado que me estoy refiriendo a la educación. Entendamos educación, antes de seguir, en primer lugar como algo mucho más importante que el traspaso de información, lo que hacen los colegios, las universidades. Estamos hablando acá de cómo se va a moldear cada sucesiva generación. Recordemos que los seres humanos, al momento de nacer y en los meses y sucesivos, en el tiempo que viene después, no somos más que unos animalitos. No somos más que animales. No traemos en nuestro DNA inscrito un código donde esté establecido ya lo que tenemos que hacer, como ocurre con los demás animales, que tienen ya alambrado, por así decirlo, programado muchas conductas. Uno lo ve cuando tiene mascotas en la casa y tiene una camada de gatos, de perros, y uno ve cómo rápidamente estos animales, sin que nadie les haga un curso con un pizarrón, saben un montón de cosas, automáticamente toman acción en muchas cosas. Los seres humanos no. Entonces, como esos niños, esas niñas que nacen van a ser los que van a después ocupar los puestos de los que están vivos, de sus padres, que eventualmente van a envejecer, se van a cansar y van a morir, el cómo están moldeados es absolutamente esencial. Es decir, la sociedad no es otra cosa que la conducta de sus miembros, las conductas mutuas, y esas conductas tienen que ver con cómo fueron moldeados. O sea, es evidentemente que el proceso de socialización, como dicen los sociólogos, es fundamental. Es el proceso que hace que las guaguas, estos animalitos, se conviertan en personas, idealmente. Eso como primera cosa, sí, que es fundamental. Una sociedad que no socializa es una sociedad que deja de existir en una generación, así de simple. O se vuelve a forma absolutamente primitiva. Volvemos a la etapa de la horda, o sea, más o menos una cosa como esa. Pero la educación de la que yo le quiero hablar es un subconjunto de esta socialización que la genera la familia, establecimientos formales de educación como colegios, universidades. Están también los procesos de socialización que las personas, los niños, los jóvenes y los adultos aprenden mirando a su alrededor, imitando, la imitación de lo que hacen los demás, el asumir los valores de los demás en forma muy inconsciente normalmente. Y todo eso es el proceso de socialización que nos convierte en miembros de una sociedad. Pero yo me quiero referir a lo que los griegos llamaban paideia, que es un concepto educativo cuyo objeto es moldear almas, espíritus completos, capaces de comportarse como seres humanos que forman parte de una sociedad, con una visión, con un entendimiento completo de lo que los rodea, con una formación de los valores de esa sociedad que llegue al meollo del alma de estas personas y que genere espíritus
en el caso extremo, de élite. Es una educación, la paideia o paideia en griego, es una educación aristocrática en el sentido en que quiero que entiendan por favor el término aristocrático. Aristocrático aquí no se refiere a gente que tiene plata, a los de la clase alta, a los de arriba, a la derecha. Aristócrata es un término griego, aristos es su raíz, que significa excelencia, lo mejor. Toda educación debiera tratar de ser aristocrática en el sentido de generar, sacar, producir excelencia, sacar lo excelente de todos los estudiantes, los educandos, aquellos que están sometidos. En el caso de la Grecia clásica, este concepto educacional estaba inserto, por supuesto, en una determinada estructura social. Esos jóvenes que iban al gimnasio, a la palestra, a estudiar los ramos básicos o las disciplinas básicas del currículum de la paideia, y que eran aritmética, retórica, filosofía, ¿qué más? Bueno, ustedes lo pueden ver en cualquier libro. Tenía como objeto formar un ciudadano entendido por los griegos como una persona capaz de cumplir los roles que cumplían los ciudadanos de la polis griega, es decir, eventualmente un ciudadano iba a ser por selección al azar que se hacía por sorteo, iba a ser parte de alguno de los muchos tribunales de justicia que se establecían en la ciudad, con personas que eran llamadas por un tiempo a cumplir ese papel. Podía ser destacarse en una asamblea y llegar a ser un hombre influyente, un político. Eventualmente iba a tener que ser un soldado, y de ahí que esta paideia abarcaba también la formación física, cosa que se transmite esa concepción al mundo romano, y ahí viene esa famosa frase mens sana in corpore sano, mente sana en cuerpo sano. Había que formar gente capaz de portar armas, digamos, en esa época, el casco, el escudo, el oplos, de ahí viene la expresión oplita para los soldados de infantería, la lanza, etcétera, resistir las marchas, el fragor del combate. Había que formar una persona que fuera valiente, capaz de afrontar la muerte por la supervivencia, por el bien de la polis. Había que formar una persona capaz de formar a sus propios hijos. Había un montón de objetivos que tenían que ver con el ser ciudadano de una polis. O sea, esto no era un capricho que se le ocurrió a alguien, una especie de currículum inventado por un pedagogo. A propósito de pedagogo, el filósofo de esa época, el pensador más bien, que más se ocupó de desarrollar el tema de la paideia y de sus ideales, es un señor llamado Isócrates. La paideia entonces está vinculada a una determinada sociedad. En esa sociedad, con una división del trabajo todavía, con una tecnología todavía absolutamente primitiva comparada con la nuestra, no era fundamental la instrucción. Vamos a entrar a definir después eso. La instrucción de determinadas técnicas, procedimientos o conocimientos, como ocurre en nuestra sociedad, para que esa persona eventualmente cumpliera una función técnico-productiva. Eso no era esencial porque esas actividades mecánicas, como llamaban ellos, las cumplían esclavos o metecos, como llamaban ellos, a ciudadanos de otras polis que venían a comerciar o a trabajar, pero no tenían derechos políticos, a la polis. La cumplía quizás un artesano. No era propio del ciudadano. El ciudadano no necesitaba aprender una carrera, como diríamos ahora. Necesitaba convertirse en un ciudadano. Necesitaba convertirse en una persona integral. Y de ahí esta educación integral llamada paideia. Sobre la paideia, su historia, cómo se desarrolló, hay un libro famoso, que les voy a mostrar ahora, que se llama así, Paideia. Es este libro. No crean ustedes que lo compré así, hace muchos años. Lo que pasa es que me pareció un libro que yo considero importante y me gusta esos libros importantes, cuidarlos muy bien, y lo mandé empastar, encuadernar y quedó en estas condiciones. No, Paideia es de un señor que se llama Werner Heger, alemán.
Y para que ustedes se hagan una idea de lo que trata este tremendo libro, que realmente tiene más de 1000 páginas, permítanme darle a conocer algunos de los capítulos que trata este libro. Este libro fue escrito hace muchísimo tiempo y aquí están los datos. Estos libros del Fondo de Cultura Económica, a propósito, por si lo quieren conseguir. La primera edición en alemán es del año 1953 y su título original está en alemán, Paideia die Formung die griechische Menschen, y algo así sucesivamente. Y parece que no tiene un índice de capítulo, una lástima porque... Pero voy a tener que ir saltando entonces. Capítulos como Cultura y educación de la nobleza homérica, estamos a veces en un tiempo previo al de la Grecia clásica, la Hesíodo y la vida campesina, la educación del Estado en Esparta, que querían formar básicamente más que ciudadanos, guerreros, era un Estado militarizado Esparta, el Estado jurídico y su ideal ciudadano, Solón y la formación política de Atenas, y un montón de cosas que en cierto sentido este libro habla de los sofistas, Tucídides como pensador político, un personaje que se los he mencionado muchísimas veces, de manera tal que este casi diría yo es una historia cultural de Grecia y es muy interesante y he decidido leerlo de nuevo, dicho sea de paso, cuando lo saqué para mostrárselos a ustedes, este grueso libro que ya está amarillando, lo compré hace muchos años, decidí leerlo de nuevo. Eso pasa con todos los que leemos, vivimos en una especie de dilema bien agónico porque hay cosas nuevas que nos están llegando y que queremos leer y al mismo tiempo nos damos cuenta que hay cosas viejas que leímos hace 5, 10, 15, 20 o 40, 50 años que se nos han ido disolviendo y nos viene una ansiedad por releerlos, para revitalizarlos, y entonces estamos siempre fluctuando entre leer lo nuevo y releer lo viejo, y además sabiendo que la relectura, la segunda, la tercera lectura es la verdadera lectura, no la primera. ¿Qué pasa con nuestros tiempos ahora? En nuestros tiempos, la educación es instrucción. La educación, tal como la entiende la Paideia, tal como la entiendo yo y tal como la entienden otras personas, desde luego, es una formación del espíritu. Es decir, es un modo de que un animalito, como nacemos, se convierta en un ser con disciplinas internas, intelectuales y morales. La disciplina es una cosa esencial en toda educación, especialmente en la Paideia, más que en la instrucción. La disciplina interna, para que sin necesidad de que haya un carabinero en la esquina, uno actúa honorable y decentemente. La disciplina intelectual, para perseverar en los trabajos mentales que nos impone la vida o el buen gusto. La decencia, la internalización de las normas de convivencia en que se respeta lo que es justo y lo que corresponde a cada cual. Todo eso, como ustedes ven, es una formación espiritual que no tiene que ver con la transmisión de conocimientos. Y esto es lo más esencial. Lo que tenemos hoy en día en nuestro país y en todas partes es instrucción, que llaman educación, pero es instrucción. Es decir, se toma uno de estos animalitos y se le inyecta con una jeringa pedagógica una serie de conocimientos para que sea productivo, en el mejor de los casos. Porque vivimos en una sociedad donde la división del trabajo es infinitamente más compleja que la sociedad griega de estos ciudadanos que iban a la palestra a imbuirse de la paideia, sino que tenemos que producir, tenemos que ser alguna cosa, ser, como dicen, ingeniero, ser especialista en programar computadora, ser médico, ser abogado, ser arquitecto, ser. Pero en el fondo eso no es un ser, eso es un hacer, y se nos instruye. Y toda lo que llamamos educación en Chile y en todas partes está formada de pies a cabeza con el criterio de la transmisión de conocimiento. Se supone, por eso, que la meta final es la universidad, donde precisamente los jóvenes entran para ser
para recibir, más bien dicho, una inoculación de conocimiento que les permita después con un cartoncito salir a desempeñar un oficio o carrera. Y para llegar a esa universidad, a su vez, el colegio está formado de tal manera que se le transmitan conocimiento a este joven que le permitan llegar a la universidad. Y antes del colegio está el parvulario y se hace lo mismo. Entonces es una educación que casi desde la base hasta la cima, desde la cima a la cima, está construida con el concepto de transmitir información para desempeñar una profesión u oficio. Educación del espíritu, educación en el sentido de transmitir valores, de internalizar disciplina y generar un espíritu determinado en las personas, no existe. Este ideal de la paideia aristocrático, en el sentido que ya les dije de excelencia y no de riqueza o de élite social, ha tenido, digamos, a lo largo de la historia otras expresiones. El ideal del caballero, por ejemplo, que me imagino que ha sido vigente, está vigente o estuvo vigente hasta por lo menos principios del siglo XX en las clases altas. Es decir, la persona que se comporta de cierta manera porque es un caballero. O en otras palabras, no porque sea rico o porque sea de la élite, sino porque ha internalizado ciertos valores y hay cosas que un caballero no hace. Cuando los ricachones que estaban en el Titanic, que se estaba hundiendo, se optaron por no mezclarse con la chusma, la turba que estaba a codazos tratando de subirse a los botes salvavidas, fue por lo mismo, porque un caballero no hace eso. Un caballero tiene modales. Un caballero no pone el pellejo por encima de los modales. Un caballero hace lo que hicieron muchos caballeros. Incluso uno de los hombres más ricos de esa época, un señor Astor, va a su camarino, a su camarote, se pone smoking, pide un whisky y espera la muerte como un caballero. Ese ideal de caballero, ese ideal del caballero, por ejemplo, en la época medieval, el caballero andante, de los cruzados, aunque en realidad de modales tenían bien pocos esos tipos, se observa en otras sociedades también, el mandarín en China, y es así porque tiene un valor universal. Esto no se asocia específicamente, por mucho que tome formas distintas según la época y el lugar, no se asocia a una construcción particular que solo tiene valor ahí. El formar una persona que tiene un sentimiento acerca de los buenos modales en el trato con los demás, que no pone su pellejo por encima de todo y su conveniencia por encima de todo, que es capaz de sacrificios por otros y por el bien de la sociedad, que tiene un conocimiento suficiente de muchas materias y no solo de una, y por lo tanto es capaz de moverse en el mundo con eso que se llama cultura, simplemente. Lo que ahora llamamos una persona con cultura. Una persona que no es experto en ajedrez, pero puede jugar una partida decente de ajedrez. Una persona que no es un matemático, pero sabe suficiente en matemática. Una persona que no es historiador, pero sabe suficiente historia. Una persona que no es un erudito en literatura, pero sabe distinguir entre un autor y otro y ha leído una base mínima importante del libro. Ese es educación. Eso es lo que los griegos llamarían paideia. Pero eso ya no existe, lamentablemente. Y el resultado es lo que tenemos y que vemos con nuestros hijos, incluso con los adultos. Una sociedad constituida por bárbaros con especialidades. El bárbaro es un tipo que conoce una práctica profesional, pero fuera de eso es bruto. A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, de la gente que yo conozco en Estados Unidos por internet, personas que participan como yo en el tema, en el ámbito del ajedrez por computadoras y la programación de todas esas cosas. Son personas en general muy expertas en algunos campos técnicos. Hay ahí, programadores desde luego, ingenieros de alto nivel, matemáticos, gente así. Y a mí me llama la atención cómo algunos de ellos, a pesar de sus altos niveles intelectuales, porque no cualquiera, digamos, es un doctor en matemáticas, ¿no? Si ustedes lo sacan de eso, se encuentran con una persona bien burda en sus gustos, una persona que no ha leído nada, que no conoce otros idiomas, que escucha rap, que no tiene, digamos, gusto en las artes,
no es capaz de apreciar la buena música, sino que aprecia lo que aprecia cualquier repartidor de pizza, siendo él un físico teórico quizá. Ahí tenemos el bárbaro, un especialista en una profesión, incluso puede ser un genio en una profesión, pero fuera de eso, un bruto desde el punto de vista político, un punto de vista de los valores, el punto de vista de la cultura, de la educación, de los modales, de todo. A ese tipo de personas los griegos los miraban a huevo, los llamaban los mecánicos, que es una palabra griega. O sea, tipos que se dedicaban a cosas manuales, a cosas físicas, a arreglar zapatos, a fabricar lanzas. El tipo que hacía los escudos, los yelmos. Ese era un mecánico. Lo miraban a huevo. Nosotros en Chile, cuando hemos visto el tema de la educación como cosa importante, cosa en la cual tenía razón la gente de la nueva mayoría, que la educación era la fundamental. Pero lamentablemente no hubo nunca ahí un desarrollo inteligente del asunto, no hubo nunca una reflexión sobre el tema. Nunca se discutió esto que estamos hablando acá. Se partía sobre la base que este era un tema de instrucción. Y el tema era cómo dar una instrucción. Ellos hablaban de educación, instrucción gratuita y de calidad. Es decir, si fueron por cuestiones secundarias. El costo de la educación es básicamente secundario. Primero hay que resolver cómo educamos de la mejor manera posible y luego viene el problema de cómo hacemos accesible esa educación, ojalá a todos. Pero primero es lo primero. Primero hay que tener el concepto, después se ve la manera cómo operarlo, cómo hacerlo accesible. Se puso la carreta delante de los bueyes. Y fuera de eso, no se ha hecho nada ni siquiera para mejorar la instrucción, Es decir, la transmisión de conocimiento. Y eso se ha probado en estas famosas pruebas de que se hace en la educación básica, en la educación media, con chicos que no saben, digamos, las cosas mínimas del lenguaje, las cosas mínimas de aritmética, que no saben redactar 2 líneas seguidas, o sea, no saben comunicarse, lo cual significa que no saben pensar, porque no tienen disciplinas. Y entonces tenemos 2 tipos de seres humanos que se crean en una sociedad como la nuestra y en todas partes. Por un lado, este bárbaro profesional, de estos tipos como los que les digo que conozco yo por internet, que por lo menos, aunque son unos brutos y unos bárbaros en todo, al menos hay una cosa que la hacen bien. Y luego tenemos los brutos por todos lados. No hacen nada bien y además no tienen formación espiritual de ninguna clase. O sea, es el tipo que anda pateando piedras, como se dice. Es el escolar enfurruñado, molesto, porque sabe, en el fondo su corazón sabe que está perdiendo su vida, que se está convirtiendo en un loser, en un perdedor. Entonces anda molesto con su vida, pero como es un ser humano, después de todo, culpa a terceros, culpa a los profesores, culpa a la educación, a la institución, culpa al sistema capitalista, culpa a la globalización, culpa a sus padres, culpa a todo el mundo. Pero como no tienen formación, como no fueron desde niños formados para tener, por ejemplo, disciplinas, para tener capacidades de hacer esfuerzos, incluso los elementos que tienen a mano no los usan. Yo un argumento que hice muchas veces cuando se estaba discutiendo, cuando empezó este tema de la educación en el gobierno de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, hice siempre el siguiente punto. No me parece, dije, que tenga sentido salir a pedir más calidad o más de esto cuando ni siquiera se ha aprovechado lo que ya hay. Cuando uno termina de aprovechar lo que ya hay completamente y le parece poco, entonces pide más. Como quien dice, oiga, ya leí este libro La Paideia, páseme el volumen siguiente ahora. Pero si yo no lo he leído, ni siquiera lo he abierto, ¿con qué cara pido el segundo volumen? ¿Con qué cara hablo de que quiero una mejor educación si no he sido capaz, por mi cuenta, con los recursos que hay, de educarme? En cualquier colegio, o prácticamente en muchos colegios, hay biblioteca. Eso significa que un estudiante que siente que el profesor es malo, que en el curso no se puede seguir la clase porque los demás tontones están gritando o desordenando, bueno, va a la biblioteca y lee. Pero eso no lo hacen los jóvenes. No tienen esa formación, no tienen esa disciplina, que es la base de todo, la disciplina, la capacidad de hacer esfuerzo. Y otro de los resultados y consecuencias de esta ausencia de una formación espiritual, que significa, como les digo, crear hombres y mujeres fuertes. Fuerte significa
con disciplinas para llevar a cabo esfuerzos por largo tiempo, que es lo que se requiere para estudiar, para formarse. Personas con una internalización de valores, bueno, todas las cosas que ya les dije. Como no hay de eso, ustedes observarán otra cosa en estos jóvenes de hoy, que son bárbaros en todo orden de cosas. No tienen resistencia. El primer obstáculo y se derrumban. Les viene una depresión. Se quedan en la cama con una semana seguida mirando el techo. Empiezan a exigir que les den un año sabático, porque los pobrecitos están gastados. Y tienen una apariencia bastante engañosa, porque estos jóvenes bárbaros, siendo como son bárbaros, sin formación moral, valórica, dan una apariencia de tipos así agresivos, que se las saben todas, dueños de sí mismos. Aquí vengo yo, aquí te las traigo Peter, y andan por la calle con unas risotadas, así siempre en patota, claro. Y parece que son dueños del mundo. Pero eso es una pura apariencia. Ustedes los toques se deshacen, son hechos como de gelatina. El primer fracaso y ya se derrumban. Y lo he visto en adultos que han sido formados igual. El primer fracaso profesional, la primera vez que los echan de una pega. Y se derrumban. No son capaces de nada. Se meten un balazo. Se convierten en vagabundos. Se convierten en parásitos. Alguien los tiene que sostener. Usted tiene que conocer gente así. Está lleno. No son capaces, desde luego, si no les pasa nada terrible y están ahí marcando el paso en alguna pega, no son capaces porque no tienen fuerza interior de tratar de mejorar su posición y situación, pero están todo el tiempo culpando a los demás, están culpando al sistema, culpando a los patrones, culpando a las empresas, culpando a todo el mundo. Pero no son capaces de hacer ningún esfuerzo porque nunca los formaron así. Nunca nadie los tomó cuando eran esos animalitos recién nacidos para hacerlos como debe ser una verdadera persona. Y aquí voy a considerar un ideal valórico o, si usted quiere, educativo, que es propio de la antigüedad clásica. En la antigüedad clásica no se hablaba tanto como se habla ahora, yo creo, en forma completamente equivocada, poniendo un énfasis completamente equivocado en temas amorosos, que además tampoco se cumplen, que la solidaridad, que trabajar en equipo, que ponerse la camiseta, que la inteligencia social. Pamplina. En el concepto de la antigüedad, el hombre y la mujer, pero especialmente el hombre, en ese caso, en esa época la mujer le estaba bastante al lado, tenía que ser fuerte, tenía que ser viril, tenía que ser resistente, tenía que ser valiente, tenía que ser física y mentalmente vigoroso, tenía que tener disciplinas, porque para ser un buen soldado hay que tener disciplina, pero para ser un buen estudiante también. Tenía que ser todas esas cosas. Y con esa base podía ser además compasivo, misericordioso, si quería, o cualquiera de esas otras virtudes adicionales, pero que todas, porque no hay ninguna virtud que no suponga fortaleza. Los santos, para irme a un extremo de personas que cumplen con estos ideales amorosos hoy en día, no son unos seres heteros, un poquito afeminados incluso, que andan flotando en este mundo y evitando todas las cosas terribles de este mundo. No, son tipos fuertes. Si ustedes leen los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Para evitar las tentaciones de la carne, para evitar las tentaciones del mundo, digamos, hay que ser fuerte, no débil. Para ser buena persona hay que ser fuerte. Los débiles no son buenas personas, los débiles son simplemente débiles. Y precisamente porque son débiles y no son capaces de afrontar ningún dolor, ninguna situación, más bien pueden convertirse en malas personas porque ceden a todo. El débil le deja el espacio libre al fuerte, le deja el espacio libre al matón, al abusador, porque siendo débil no se atreve a encararlo. Y por lo tanto se convierte en cómplice pasivo de todo lo malo que hay en este mundo. El cobarde, el débil, es el que permite que imperen los malos. Así de simple. Entonces, estimados amigos, ¿qué quiere que les diga? Esto es un tema que conversamos anoche en un restaurante con un amigo y nos preguntábamos en realidad si esto tiene solución, es decir, si es posible alguna vez formar a los jóvenes con este concepto de paideia. Ya, pónganle el nombre que quieran. Este concepto de que primero hay que formar espiritualmente a los jóvenes y luego viene el tema de la instrucción.
una vez que está formada ya el alma, que es el cimiento, el fundamento, una vez que esta persona tiene disciplina físicas y mentales, y tiene los valores bien metidos en su cabeza y se va a comportar como una persona decente, perseverante y trabajadora y valiente, llegado el caso, ahí entonces, ok, tenemos base, estimados amigos, para instruirlo ahora en alguna profesión. Nos preguntamos, ¿es posible eso? La respuesta a que llegamos es que aparentemente no, que esa formación espiritual ya está convirtiéndose no en un tema que debe ser, digamos, ofrecido o impuesto, si ustedes quieren, a todos los jóvenes, sino que se está convirtiendo en un tema de élite. O sea, hay unos pocos que hacen eso, hay unos pocos que son así. Los demás, en fin. Yo les recomiendo, estimados amigos, porque es súper interesante, porque en el fondo es una historia de la cultura griega. Ustedes ven por los capítulos los sofistas, la herencia de Sócrates, la herencia, qué sé yo, los diálogos socráticos de todo orden. Aquí se examinan algunos de ellos, la República de Platón, la retórica de Isócrates, en fin. Es un libro súper interesante y entretenido. Yo creo que este libro está en Amazon, tiene que estar de todas maneras. Y yo creo que está también puede estar en librerías nuestras, en librerías chilenas. Y si no, encárguelo en Amazon, porque en Amazon lo va a encontrar de todas formas. Vamos a ver en qué idiomas. Voy a hacer la pega completa para ustedes. En qué idiomas está. Paideia. Aquí lo estoy viendo en inglés ya. Y en inglés el título completo es Los ideales de la cultura griega. Están varios volúmenes aquí, en vez de este grueso. Bueno, no lo veo en otro idioma que salvo el inglés. Pero recuerden que hay librerías online en Chile. Aquí uno de mis auspiciadores, Top 10 Books, puede que esté ahí. Si no está acá en Chile, pueden encontrarlo en librerías online españolas. Hay montones de librerías online españolas bastante buenas y ahí lo van a encontrar. Pero si ustedes se las arreglan con el inglés, lo van a encontrar en Amazon sin ningún problema. Es un libro súper interesante, largo, grande, porque usted no está obligado a leerlo en una semana. Puede tomarse todo el tiempo del mundo, ir masticando y asimilando esta verdadera historia de la cultura griega, que en esto, en la educación como en tantas otras cosas, es los griegos, ese pueblo milagroso, descubrió y desarrolló el A, B, C, D, E, F, Y, muchas veces y más lejos, en matemática, en geometría, en filosofía, en educación, en arquitectura, en escultura, en cuantas cosas. El milagro griego, hay un libro que se llama así, creo que de Simone Weil. Hay tantos libros sobre eso, ¿no? El milagro griego. Bueno, y creo que ya llevo bastante rato hablando, así es que les agradezco su presencia. Sigo agradeciendo a las personas que se están sumando a Patreon. Y como les cuento, el próximo año, cuando hagamos otros programas, además del que hago todas las mañanas, no solamente voy a continuar con estos sábados culturales, en que normalmente me dedico a historia, filosofía, literatura, cosas de esas, sino que de repente en la semana voy a hacer programitas relacionado con las ciencias, física, matemáticas. Sí, señores, me gustan mucho. Y hay temas que no es necesario saber cálculo diferencial ni tensores. Pues vamos a hablar de astronomía, vamos a hablar de los nuevos últimos conceptos y se pueden verbalizar sin problema, de la física cuántica, los nuevos conceptos de la realidad que están surgiendo, que son cada vez más complejos. Al punto que uno se da cuenta que cierto era eso del mito de la caverna de Platón, de que nosotros vivimos viendo sombras nomás. El mundo real es bastante más complejo y se está revelando día a día en todos los campos de la investigación científica. Y vamos a tener invitados también, vamos a tener más invitados ahora. Hemos tenido solo 2, no hemos podido conseguir más en un momento dado o no hemos tenido tiempo porque estamos pendientes de mantener funcionando esto. Vamos a tener muchas cosas y eso lo hacen posible ustedes con Patreon y desde luego también lo hacen posible mis auspiciadores. Bueno, les deseo que tengan un muy buen fin de semana y si están interesados en este tema, empiecen a abrir sus tablets, sus computadores, que ya lo tienen abierto porque me están viendo, y busquen
Paideia, se escribe tal como lo estoy diciendo, Paideia, Paideia. Y el libro, el autor se llama, repito, Jäger. Se pronuncia así, pero se escribe Jaeger. Ahí están ustedes viendo. Este es un libro del Fondo de Cultura Económica. Así que no sería difícil que encuentren este libro en la librería del Fondo de Cultura Económica, que está en el paseo, en el paseo Bulnes se llama. Ustedes saben, ahí en el centro de Santiago. Es una librería súper buena, dicho sea de paso. Muchas gracias y tengan un muy buen fin de semana.